Bueno, vamos a dar comienzo al curso entonces. Vamos a ingresar a la parte de convenios, a buscar el convenio que utilizaron en las dos clases anteriores. El convenio utilizado fue modelo mensual práctica y vamos directamente a la solapa conceptos. Lo que vamos a buscar ahora entonces es en la guía, el punto 1 que nos dice que los conceptos no remunerativos están sujetos a aportes y contribuciones, ¿sí? Volvemos al listado de conceptos, donde nosotros lo que vamos a tener que crear es un concepto de tipo aporte y un concepto de tipo contribución, que siempre, bueno, van a estar en el orden, se lo tienen ordenado por tipo de concepto bajo los no remunerativos. Lo que vamos a hacer es clic derecho nuevo. El tipo de concepto para este caso va a ser un aporte y le podemos poner, por ejemplo, aportes sobre no REM. El orden, como seguramente vieron en alguna práctica anterior, ya lo ordena correlativamente al último aporte. Ustedes lo pueden cambiar siempre y cuando esté dentro del rango de aportes. Va a afectar a todos los empleados del convenio. Y las liquidaciones, en este caso, le podemos hacer clic derecho todas. Generalmente cuando es un aporte o una contribución, aplica todas. En todas las liquidaciones donde exista un concepto o una parte no remunerativa, este concepto va a calcular sobre ella. Categorías por defecto viene el tilde en todas, en este caso no vamos a hacer diferencia para ninguna categoría. Y en cantidad vamos a indicarle, lo que nos especifica la guía acá es qué porcentaje se aplica sobre esos no remunerativos. Nosotros le vamos a indicar que aplica, por ejemplo, un 2%. Vamos a indicar en origen valor asociado 2, que va a ser el porcentaje que aplica. Sobre qué base le vamos a indicar en la solapa valor unitario. En este caso vamos a hacer una asociación de conceptos. Y lo más simple, si la guía nos indica que los aportes son sobre lo no remunerativo y las contribuciones también, es tomar todo el rango no remunerativo. Para eso lo que hacemos es indicar en origen rango de tipos de conceptos y le ponemos desde no remunerativo hasta no remunerativo. Lo que vamos a tomar de todo ese rango es el importe, lo liquidado en lo no remunerativo, ¿sí? Para este caso se indica directamente en conceptos asociados de esta manera y no seleccionamos ningún concepto en la grilla que está debajo, ¿sí? En el caso de que sean selecciones de conceptos, sí se selecciona si el aporte y la contribución es sobre determinado concepto. En este caso, sobre eh, todos los tipos de conceptos no remunerativos. Y en importe lo que vamos a indicarle es que la operación de la cantidad por el valor unitario va a ser un porcentaje. Entonces le indicamos cantidad por valor unitario sobre 100. De esta manera indicamos en cantidad que toma un 2% sobre lo no remunerativo y en operación indicamos que eso tiene que ser un porcentaje. De esa manera tenemos creado el aporte sobre lo no remunerativo. Para la contribución, como verán acá lo ordena al final del rango de aportes. Si yo quiero ubicarlo, por ejemplo, abajo de sindicato, lo que es el 4090, lo que puedo hacer directamente es modificarlo y ponerle acá 4091. Ya me actualiza el orden de cálculo y en la liquidación va a salir debajo de sindicato, así como muestra aquí. O sea, dentro de este rango ustedes le pueden poner el código que no estén utilizando, que necesiten o que quieran. Para la contribución es básicamente lo mismo. Lo que podemos hacer para no crearlo desde cero al concepto es duplicar el concepto de aporte sobre no REM, ya que lo único que podemos variar quizás es el porcentaje, como a veces, por ejemplo, es para la obra social, que el aporte aplica un 3 y la contribución un 6. En este caso lo vamos a duplicar, y al duplicado, que me lo va a poner debajo con el mismo nombre, lo vamos a modificar. Vamos a indicarle que el tipo de concepto es contribución
y le cambiamos la descripción. Le podemos poner contribución sobre NORREM. Lo único que vamos a variar aquí es el porcentaje. Vamos a ponerle, siguiendo el parámetro de obra social, para el 2 que puse en aporte, vamos a ponerle un 4 en contribución. La base va a ser la misma, va a tomar sobre el total no remunerativo, y el cálculo del importe va a ser el mismo, ¿sí? Un porcentaje, va a ser el 4% del total no remunerativo. De esa manera tenemos creados nuestros dos conceptos, el aporte y la contribución sobre lo no remunerativo. Eso era un concepto bastante simple. Lo que vamos a hacer ahora es pasar al punto 2, donde nos pide la guía que creemos un concepto no remunerativo que pasará a tener los siguientes valores. Este no remunerativo va a liquidar para junio, de junio a septiembre, 1400, y de octubre a diciembre, 1600. ¿Sí? Ya acá tenemos que crear dos conceptos de control, ¿sí? Uno que tome 1400 con este rango y uno que tome 1600 con ese rango. Vamos al listado de conceptos. Vamos a crear nuestros primeros conceptos de control, ya que en el convenio no tenemos ninguno por lo que veo. Hacemos clic derecho nuevo. Creamos un concepto de tipo control. Estos conceptos seguramente le explicaron en la guía anterior que no salen en la liquidación, no salen en el recibo, y solamente van a servir para realizar cualquier cálculo de conceptos que sí salgan en el recibo. En este caso vamos a crear un control que se llame NORREM junio-septiembre, le podemos poner. Le ponemos NORREM junio-septiembre. Le vamos a cambiar la vigencia, ya que esto me va a afectar solamente para los meses de septiembre, junio-septiembre. Ahí está. Y va a afectar a todos los empleados del convenio. Solapa liquidaciones, les vamos a tildar que se liquiden haberes normales y finales, por ejemplo. Categorías va a afectar a todas. En cantidad vamos a ponerle valor asociado 1. Yo les voy a explicar bien por qué puse estos datos en cada solapita. Y en valor unitario nos pide la guía que va a ser un valor de 1400. Entonces en valor unitario le vamos a indicar un valor asociado de 1400. Y en importe, operación cantidad por valor unitario. ¿Sí? Lo que hicimos aquí fue, primero y lo más importante, ponerle la vigencia. Esta vigencia determina cuándo se va a calcular este concepto de control. Para este mes, si liquidamos mayo, no va a existir este concepto de control porque a partir de junio es donde va a empezar a afectar. Y posterior a septiembre tampoco va a liquidarse. En cantidad lo que indiqué es valor asociado 1, ya que esto tiene que hacer un cálculo simple de 1 por 1400. ¿Sí? Entonces, valor unitario le indicamos 1400. Por último, el importe indicamos que va a ser 1 por 1400, cantidad por valor unitario. De esa manera tenemos nuestro primer concepto de control con una vigencia de junio a septiembre. Para el segundo, no vamos a crearlo de nuevo, sino duplicando. Lo único que hacemos es, al duplicado, es modificarle la descripción y ponerle desde octubre a diciembre. Cambiamos la vigencia, octubre a diciembre de 2017, y lo único a modificar, cantidad lo dejamos como está, valor unitario es lo que vamos a modificar, porque en este caso van a ser 1600, y el importe queda como está. Entonces lo que hicimos acá es duplicar el concepto de control creado anteriormente, y solamente modificar lo que es la vigencia y el valor unitario, que es otro. Una vez que tengo los dos conceptos de control creados, con su vigencia y su valor unitario correcto, sabemos que no van a salir de ninguna manera en el recibo,
que tengo que hacer el concepto que va a tomar estos dos que sí es el que sale en el recibo. Entonces vamos a tomar uno de los no remunerativos que crearon en las prácticas anteriores. Por ejemplo, podemos tomar gratificación extraordinaria. Acuerdo no remunerativo vamos a tomar, ¿sí? Este es un concepto que ya lo habían creado anteriormente. Lo que vamos a hacer este concepto es modificarlo. Tiene una vigencia, yo le voy a dejar vigencia permanente, porque en realidad lo que va a determinar cuándo se liquida o no es la vigencia que tienen los conceptos de control. En cantidad tenemos valor asociado a 1 y en valor unitario tenemos un valor asociado, es una suma fija, como estaba creado antes. Lo que vamos a hacer acá entonces es asociarle conceptos, esta suma acá no me va a afectar a nada. Ahora le voy a explicar nuevamente lo que indicamos acá, pero lo vamos a configurar. Le vamos a indicar selección de conceptos, suma, importe de dos conceptos que creé previamente, que son los dos de control. Entonces lo que hace el sistema es lo siguiente, a ver que en importe, perfecto. Lo que hace el sistema es el siguiente, los dos conceptos de control hacen un cálculo, no salen al recibo. Este toma 1400 de junio a septiembre. Entonces, si yo liquido este concepto no remunerativo que estoy viendo ahora, entre junio y septiembre, me va a tomar el cálculo que tenga el concepto 10 de control. Por lo tanto, me van a salir 1400 en el recibo de sueldo. Cuando a partir de septiembre ya se deje de liquidar el 10, porque automáticamente se deja de calcular solo, va a empezar a calcularse el 20 de octubre a diciembre. Entonces, al calcularse el 20, lo que me va a tomar por este concepto y va a salir en el recibo van a ser los 1600 del concepto 20. Después de diciembre, automáticamente este concepto no se liquida más porque no tiene base sobre la cual tomar ningún valor. O sea, no va a tener más valor unitario porque en teoría los dos conceptos de control ya dejan de liquidarse en septiembre. Este en septiembre y este en diciembre. Vamos a pasar a un concepto mucho más complejo. Antes voy a repetir el concepto como me lo están solicitando, el concepto control de los 1400 y los 1600. ¿Sí? Lo voy a repasar rápidamente. Los dos conceptos de control que creé acá, o sea, la guía a mí me está pidiendo que cree que el no remunerativo tiene que tomar de junio a septiembre 1400 y de octubre a diciembre 1600. En un solo concepto yo no puedo determinar esto, por lo tanto los conceptos de control sirven para crear un cálculo que afecta a los empleados del convenio, pero que no sale en el recibo de sueldo. Este cálculo sirve para que otro concepto lo tome, que va a ser el que se liquide. En este caso lo que nos pide la guía es que hay una suma de 1400 pesos que solamente se va a liquidar de junio a septiembre. Por lo tanto, lo importante en estos conceptos es la vigencia. Yo le indico una vigencia de junio a septiembre en cantidad 1 y en valor unitario 1400. Entonces, lo que va a hacer esto es, el concepto es 1 por 1400. Ese va a ser el importe, 1400. Lo que va a calcular esos 1400, como les dije antes, es de junio a septiembre. El otro es básicamente lo mismo. Yo lo que hice para no crearlo de cero, lo dupliqué a este. Y lo único que cambié fue la descripción y la vigencia, ya que tiene otra de octubre a diciembre. Es exactamente igual a diferencia que toma 1600 pesos. O sea, estos dos conceptos se calculan. Si estos dos conceptos fuesen remunerativos, serían dos conceptos distintos, remunerativos o no remunerativos, y se liquidaría uno de junio a septiembre, que sale al recibo, y otro diferente de octubre a diciembre por 1600. Lo que hacemos ahora es que los cálculos de 1400 y 1600 se liquiden en un solo concepto, un único concepto. Porque en este caso tenemos dos rangos de valores para dos rangos de fechas. Lo que, si algún convenio tiene, no sé, 5 incrementos de un concepto no remunerativo, ustedes van a tener que crear 5 conceptos no remunerativos, como el que usamos nosotros. En este caso es para usar el mismo, lo que van a tener que crear son 5 de control. Si en este caso nosotros creamos 2 de control, uno de 1400 y uno de 1600, que
afectan directamente al concepto no remunerativo tomando el valor del valor unitario. O sea, repaso el concepto no remunerativo. En cantidad va a ser simplemente 1. En valor unitario va a tomar los dos de control. El concepto 10 deja de liquidarse en septiembre. Va a ser 1400 de junio a septiembre. Cuando yo haga la liquidación de junio, julio, agosto y septiembre, van a salir 1400 pesos porque está asociado al concepto 10 de control. Cuando yo haga la liquidación de octubre, ya este concepto no se calcula más en octubre y sí pasa a calcularse este. Por lo tanto va a tomar 1600 para octubre, noviembre y diciembre. De cualquier manera, cualquier punto que no o quede pendiente o que tengan dudas, esto lo vamos a resolver al final del curso, o bien nos notifican a través de un ticket y le explicamos correctamente o con un ejemplo numérico. En este caso es un concepto bastante simple asociado a dos conceptos de control. Ahora vamos a pasar a uno más complejo, ¿sí? Es el punto 3. El punto 3 nos dice que se abonará un adicional presentismo semestral pagadero de la siguiente forma. Es un 12% del básico de la categoría si posee faltas en el semestre. 8% en caso de tener hasta 2 faltas. Esto lo podemos manejar, ahora lo vamos a ver igual. 4% si tiene entre 3 y 6. Y más de 6 inasistencia no cobrará adicional. Si es como un presentismo proporcional en base a la inasistencia justificada que tenga en los últimos 6 meses. Esto es un poco más complejo. Seguramente vamos a crear conceptos de control. Y va a tomar una escala. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir directamente al convenio. Lo primero que vamos a hacer, no todos los convenios tienen ese tipo de liquidación, algunos lo tienen, del presentismo que se va decrementando. La mayoría de los convenios tiene, si tiene inasistencia injustificada una o más de una, no se liquida directamente. O comercio si tiene 2 o más de 2, no se liquida. En este caso vamos a crear un concepto de clase control que me tome la cantidad de las inasistencias injustificadas en los últimos 6 meses. Vamos a ponerle así, inasistencias semestral. Vamos a las liquidaciones, vamos a tilde normales. En las categorías vienen por defecto todas y en cantidad es donde vamos a configurar que tome la cantidad de inasistencias. Para eso, primero un detalle. Tenemos que ubicar el concepto de inasistencias injustificadas aquí detrás, que están viendo que es el 1410, ¿sí? Tiene un orden de cálculo 14100. ¿Qué pasa? Este concepto de control, si yo quiero que tome sobre otro de los conceptos que tengan el convenio, por ejemplo el 1410, tengo que modificarle el orden de cálculo. O sea, para que este concepto me tome sobre inasistencias injustificadas, tiene que tener por lo menos un orden de cálculo mayor en asistencias injustificadas. Con ponerle 14101, que es una unidad mayor, me lo va a tener en cuenta. En la solapa cantidad entonces volvemos, que es donde tenemos que seleccionar este concepto. Vamos a ponerle desde conceptos asociados, selección de conceptos, suma, cantidad, porque a nosotros lo que nos interesa en este caso es la cantidad, no el importe ni el valor unitario, y le indicamos de qué conceptos queremos tomar esa cantidad. En este caso, de inasistencias injustificadas. Pero no solamente lo vamos a tomar ese concepto por lo que esté liquidando en esta liquidación, sino que lo que nos pide la guía es que esto es semestral. Por lo tanto, vamos a tomar del concepto de inasistencia injustificada la cantidad, pero de los últimos 6 meses. Entonces, en este caso tenemos que ir a la solapita liquidaciones anteriores, que nos permite tomar, en este caso para la cantidad, para el valor unitario o el importe, de cualquier concepto liquidado previamente al recibo que nosotros vamos a hacer. Para que tome sobre 6 liquidaciones hacia atrás, lo que hacemos es tildarle opera con liquidaciones anteriores,
El alcance relativo nos permite poner qué cantidad de meses para atrás queremos tomar. En este caso van a ser 6. Y de qué liquidaciones vamos a tomar esa cantidad de la mensual, porque la inasistencia nosotros las calculamos ahí. Entonces, lo que indicamos acá, les repito, es en cantidad de conceptos asociados. ¿Qué conceptos asociados me pide la guía? Inasistencias injustificadas. La cantidad de inasistencia justificada de cuándo o qué cantidad, la de los últimos 6 meses. Entonces, en liquidaciones anteriores, indicamos opera con liquidaciones anteriores, relativo, la cantidad que me pide el convenio, en este caso la guía, y tildamos mensual. A nosotros para este concepto de control solamente nos interesa la cantidad, por lo tanto, lo que existe en valor unitario importe a mí no me afecta, directamente ya no lo configuro porque yo quiero tomar la cantidad de esto. Acepto el concepto y tenemos creado nuestro concepto de control inasistencia semestral. Me dice que el 12% del básico, 12% del básico de la categoría si no posee faltas en el semestre. Volvemos al concepto. Lo que vamos a buscar ahora es el concepto que se va a liquidar para configurar esos porcentajes que nos pide. En teoría debería ser presentismo, no sé cómo lo tengo acá, vamos a buscarlo como presentismo. Perfecto, vamos a usar este. Lo que tenemos que indicarle a este concepto primero para estos casos es que posee una escala, porque si bien estamos viendo la guía, este del 12%, 8, 4 o nada es una escala. Primero hay que indicarle que posee una escala. Las liquidaciones las repasamos, tiene haber normales, finales, las categorías todas. En cantidad, lo que nosotros tenemos que tomar para este concepto es el concepto asociado creado previamente de control. Y ahí les muestro qué es lo que va a hacer esto. Entonces, hago una selección de conceptos que tomen la cantidad, suma cantidad del concepto de control inasistencia semestral, que les recuerdo que ese concepto de control está tomando de los últimos 6 meses todas las inasistencias que tenga el empleado. Selecciono el concepto semestral y acá hay un dato importante, más allá de que yo el tilde posee escala, porque es un concepto que va a tener en cuenta una escala, yo le tengo que indicar en qué lugar o qué solapa va a buscar en esa escala que yo voy a crear. En este caso, hay una función de cantidad que se llama buscar en escala. Esta función lo que hace es directamente ir a la solapa escala y ver qué escala tenemos creada, que es la que vamos a crear a continuación. Vamos a ponerle, según la guía, 12% del básico de la categoría si no posee faltas en el semestre. Entonces lo que vamos a hacer en la escala es poner, si desde 0 hasta 0 quiere decir que no tiene faltas, ¿qué porcentaje va a tomar? 12. Después les vamos a indicar que desde, caso de tener hasta 2 faltas, vamos a ponerle hasta 3 y después de 4 a 6. Vamos a ponerles que si de 1 hasta 3 inasistencias en el semestre, va a tomar un 8%. Después vamos a tomar, si desde 4 a 6, toma un 4. Si tiene desde 4 a 6 faltas en el semestre, perdón, 6 faltas, va a tomar un 4%. Y ya si tiene más de 6, que sería de 7, no sé, por ejemplo, hasta 100, no va a tomar, no va a tomar nada, ¿sí? Entonces, viendo esa escala, lo que tenemos es que si las inasistencias injustificadas en el semestre no tiene ninguna, va a tomar un 12%. Si tiene una, dos o tres, va a tomar un 8. Si tiene 4, 5, 6, va a tomar un 4. Y si tiene más de 6, que sería 7 o más, no va a tomar nada. De este concepto que es un poco más complejo, por ahí, ahora lo vamos a repasar igual, pero alguna parte que no les haya quedado clara del concepto de control o del presentismo directamente,
me preguntan en el chat, tomamos un minutito para verlo, ya que es un concepto bastante complejo. Perfecto, yo lo voy a repasar rápidamente. Por las dudas, de cualquier manera, como les decía, esto queda grabado y si tienen alguna duda de este concepto bastante complejo en particular, pueden consultar vía ticket. Les voy a repasar igualmente. Claro, me consultan si, a ver, voy a buscar el chat, si liquidan por hora, si se liquidara por hora. Se bajó el sonido, ahí me escuchan bien, lo levanté un poco, creo que lo había bajado yo antes de hacer esta consulta bien. Si se liquidara por hora, se debería poner los valores en hora. Sí, correctamente. El presentismo, es más, vamos al concepto. El concepto de presentismo, lo que nosotros modificamos es la cantidad que buscan esa escala, esos porcentajes diferentes, según las inasistencias semestrales, lo que en valor unitario en este caso va a tomar el empleado básico de Leajo, porque está configurado en un concepto mensual. O sea, esos porcentajes que vimos en la guía, que son 12, 8, 4 y nada, bueno, 12, 8 y 4 en realidad, va a tomar sobre el básico del Leajo. Para la base, ustedes pueden determinar lo que les pida su convenio, o para los que tengan horas, seguramente van a tener que tomar sobre el concepto de horas normales, seguramente. Entonces van a hacer una selección de conceptos del concepto de hora normal, el importe de lo liquidado en horas normales. Pero sí, eso afecta, depende del convenio, cómo lo deben configurar. En este caso, el ejemplo está hecho para un convenio mensual que toma esos porcentajes sobre un básico. De cualquier manera, para estos conceptos nos solicitan ayuda. No hay muchos convenios que toman de esta manera, pero sobre todo para crear la escala y demás. Siempre hay que tener en cuenta que los conceptos que tengan escala como este tienen que tener el tilde en pos escala, y según qué es lo que busca en la escala, ponerle la función en cantidad en este caso, para que busque esas cantidades y tome los porcentajes que indicamos acá. Siguiente punto de la guía, también es un concepto no tan complejo quizás como este, sí, pero tiene para algunos convenios la forma de liquidar que vamos a ver ahora. El punto 4 nos dice que el concepto adicional por kilómetro recorrido se pagará de la siguiente forma. Hasta 100 kilómetros va a pagar 1 peso por kilómetro, y más de 100 kilómetros 1,5 por kilómetro recorrido. Vamos a ir al convenio. Tenemos que crear un concepto de control para este caso. Nuevamente otro de control que va a ser, le vamos a poner kilómetros recorridos. Este concepto de control va a tener, bueno, vamos a filtrar las liquidaciones, áreas normales, finales, categorías todas. En cantidad la vamos a poner a ingresar, porque en teoría vamos a usar este concepto nosotros para ingresar la cantidad de kilómetros que corresponda, ¿sí? Al momento de hacer la liquidación, con los conceptos que aparecen por novedades, como las horas extras, las inasistencias, va a aparecer también este concepto de control. Le vamos a poner cantidad a ingresar. A nosotros nos importa solamente la cantidad también para este tipo de conceptos. Valor unitario nada, importe nada. Aceptamos y vamos a crear el concepto. En este caso, según la guía, tenemos dos tipos de conceptos: hasta 100 y más de 100. Vamos a crear dos conceptos, en este caso remunerativos, que se llame también kilómetros recorridos hasta 100, le podemos poner, y
liquidaciones, categorías afecto todas, en cantidad lo que va a tomar es desde los conceptos asociados que yo creé anteriormente, que es el de control, la selección. ¿Y qué va a tomar de ese concepto de control? La cantidad. Esto es parecido a lo que hicimos en algún concepto anterior. ¿Y qué concepto selecciono? Kilómetros recorridos creado previamente, que es la cantidad de este que lo hicimos recién y es a ingresar. ¿Qué pasa? Lo que indicamos entonces es que la cantidad de este concepto que va a salir en un recibo va a ser la cantidad que yo cargo en el concepto de control que no sale en el recibo, que va a ser para que tome la cantidad para este. Ahora vamos a ver por qué no puse la cantidad acá y por qué directamente la toma el concepto. Después hay dos formas de hacerla. Si yo quiero ingresarla en cada concepto es lo mismo. Pero ahora lo que vamos a determinar acá es que uno se va a liquidar si no supera los 100 kilómetros y otro se va a liquidar si lo supera los 100 kilómetros. Esa es la parte compleja del concepto. Entonces, en cantidad lo que indicamos es que tome la cantidad del concepto que yo cargue cuando liquide en control. El valor unitario me dice la guía que va a ser 1 peso por kilómetro. Entonces, lo que vamos a poner acá en valor unitario es valor asociado 1. ¿Qué va a ser esto? Una cantidad por valor unitario. Yo les voy repitiendo, lo repito varias veces, así no se pierden. En cantidad tomamos la cantidad del concepto de control. En valor unitario es 1 por la cantidad, porque según la guía es 1 hasta 100 kilómetros. Lo más complejo del concepto entonces es indicar qué condición, tiene una condición este concepto, que si no supera los 100. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la solapa condicional, que hasta ahora no la vimos en ningún concepto. Esta solapa nos permite indicar la condición que yo ahora se los voy a explicar. Vamos a ponerle si desde conceptos asociados, en este caso es menor o igual a 100, vamos a indicar qué concepto asociado. Suma cantidad del concepto kilómetros recorridos. Entonces lo que indicamos acá es lo siguiente, que si de los conceptos asociados, que asocia abajo, la cantidad es menor o igual a 100, estamos indicando que este concepto se va a liquidar. ¿Sí? Que si de kilómetros recorridos la cantidad es menor o igual a 100, se liquida. Vamos a hacer lo mismo con el otro. ¿Algún punto que no hayan entendido de esa parte? Perfecto, bien. Igual, en todo caso, lo repetimos con este que vamos a crear ahora, que es muy similar. Para generar el concepto que es 1,5, según la guía, si supera los 100 kilómetros, vamos a duplicar este y lo único que vamos a hacer es cambiarle kilómetro recorrido más de 100. Podemos cambiar la descripción y el valor unitario sí o sí porque nos está diciendo que es 1,5 por kilómetro recorrido. Entonces, el concepto va a ser exactamente igual configurado que el anterior. La cantidad va a tomar la cantidad que yo cargue en el concepto de control al momento de liquidar. Ahora, en todo caso, hacemos una prueba si hay algún empleado con este convenio. En valor unitario va a tomar 1,5, pero el condicional acá ya va a ser distinto. Le vamos a indicar que si desde los conceptos asociados es mayor a 100 en este caso, mayor a 100, ni igual ni menor, mayor, se va a liquidar. Entonces acá tenemos dos cosas. Cuando yo cargue, por ejemplo, 90 kilómetros, se va a liquidar el otro concepto porque dice menor o igual a 100. 90 va a ser menor o igual a 100. Y este no se va a liquidar porque esto tiene una condición que se liquide si es mayor a 100. Cuando yo en el concepto de control ponga 110, por ejemplo, no me va a liquidar el otro porque dice menor o igual a 100
y si se me va a liquidar este que dice mayor a 100. ¿Sí? Esa es la condición que tiene como complejo este concepto. Vamos a repetir el concepto de control 40, como me lo piden ahí. El concepto de control 40 es, para este concepto en realidad siempre es una cantidad a ingresar. Digamos que cuando hacemos la liquidación nosotros le ingresamos qué cantidad le corresponde, no sé, por ejemplo, al camionero por kilómetro. Es una cantidad que según lo que haya hecho nosotros la cargamos en la liquidación, no siempre va a ser la misma. Entonces lo que creamos es un concepto de control, que se llame kilómetros recorridos para este caso, y que en cantidad tenga a ingresar, que es una cantidad que en realidad siempre vamos a tener que ingresar. No va a ser fija. Si fuese fija para todos los convenios sería más simple, pero como siempre no es muy difícil que para este concepto tenga un tipo de cantidad fija, lo ponemos a ingresar. Solamente nos interesa la cantidad de los kilómetros a nosotros, así que el valor unitario, el importe, no lo configuramos. Ese concepto de control me va a servir para que yo configure el concepto que sí va a salir liquidado, que es kilómetros recorridos hasta 100 y kilómetros recorridos más de 100. Kilómetros recorridos hasta 100 va a tomar la cantidad de ese concepto, de 40 de control, que yo cargue al momento de liquidar, y un valor unitario va a multiplicar por 1, porque nos dice que si es 100 o menos, es 1 por cada kilómetro. En cambio, bueno, me va a mostrar el condicional acá, que es lo más complejo del concepto, que el condicional hasta 100 nos dice que si de los conceptos asociados debajo es menor o igual a 100, se va a liquidar. Que si desde el concepto de control es menor la cantidad que yo cargue a 100, se va a liquidar. Entonces, por lo tanto, el otro, que está configurado igual, pero que multiplica por 1,5 cada kilómetro, me dice que si la cantidad del concepto asociado debajo es mayor a 100, se va a liquidar solamente. Nunca van a salir estos dos conceptos en la misma liquidación, porque es si supera los 100 o si no supera los 100. Ustedes al momento de liquidar, vamos a ver si tengo algún empleado con este convenio, si no lo selecciono, vamos a tomar el empleado 3, por ejemplo. Vamos a ir a la solapa de liquidación, esto no está dentro del curso, pero lo vamos a mostrar cómo saldría ese modelo mensual práctica, es el que estamos trabajando, y acepto. Vamos a calcular. El empleado 3 no está liquidado, bueno, tengo una liquidación de enero a veces normales, vamos a probar con esa. Este concepto de control que yo creé acá, el número 40, es el concepto que nosotros vamos a cargar la cantidad que corresponda. ¿Sí? Como le cargué 90, va a salir el concepto hasta 100. Si le cargo 110, debería salir el otro concepto que es más de 100. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la condición que determina que nosotros le pusimos en la solapa condicional. Si yo pongo 100, debería salir el hasta 100. 100 kilómetros hasta 100. Más de 100 kilómetros, el otro concepto, que sería más de 100. ¿Sí? Multiplicando por 1,5, que es la diferencia que hace según la guía. Bueno, esto estaba al margen de la guía, pero más que nada para que ustedes vean que cómo cargar a los conceptos que ingreso las cantidades, que este concepto sí o sí, kilómetros recorridos, siempre ingreso las cantidades, pero con la condición de que si supero o no los 100 kilómetros de kilómetros recorridos. Vamos a salir de acá, vamos a volver al convenio, y vamos a seguir con la guía. Siguiente punto de la guía, también creo que es complejo como los anteriores, estos son los puntos quizás más complejos de la guía. Nos está diciendo compensación horas nocturnas, que se pagará una compensación por cada hora equivalente al 35% del valor de la hora normal, a la cual se le sumará un plus por año de antigüedad. Bueno, yo ahora les voy a explicar cómo generarlo y qué es lo que hace.
De cualquier manera, no muchos convenios toman este cálculo. Por ahora, digamos, los convenios siempre van modificándose, generalmente es un porcentaje de antigüedad por año o otro, o algún, o sea, uno por año de antigüedad, o 1,2 por año de antigüedad, o 1,5 por año de antigüedad, a veces un porcentaje, etcétera. En este caso, la antigüedad va a afectar también a horas nocturnas, porque según la antigüedad que tenga, va a ser un plus. Lo que vamos a crear acá entonces es, vamos a tener que tomar tres conceptos de control para este caso. Vamos a crear un concepto de control que se va a llamar valor hora normal. Va a afectar a las liquidaciones que yo les tilde, categorías todas, sin cantidad. Lo que voy a tomar acá es el valor, voy a configurarlo para que tome el valor hora eh, de cada empleado. Digamos que lo que va a hacer es dividir el sueldo básico por las horas de la categoría de cada convenio. En este caso creo que por 200 tiene este convenio, y de esa manera determinar el valor hora. Lo que vamos a hacer acá es ponerle valor asociado 1 y en valor unitario tabla de referencia. Esta tabla de referencia son tablas definidas que le explicaron, creo, con el primer curso. Son tablas definidas que permite traer ciertos valores, ya sea del empleado, la liquidación, cualquier dato de ajo, etcétera. En este caso, nosotros buscamos empleado, valor, hora normal. Una tabla definida, configurada para que haga ese cálculo que les indiqué, el básico dividido la cantidad de horas de la categoría de este convenio. Cantidad 1, valor unitario, el valor hora, y en importe, cantidad por valor unitario. De esa manera tengo creado nuestro concepto valor hora normal. ¿Sí? Yo ahora tengo que hacer un concepto que, según la guía, va a tomar el 35% del valor hora normal. ¿Qué hago? Yo este punto lo estoy desglosando en tres partes. Uno, el valor hora normal. ¿Sí? Dos, el 35% de la hora normal. Y tres, el que va a determinar el plus por año de antigüedad. Entonces, ahora nos hicimos el valor normal, ahora lo que vamos a hacer es el 35% de ese valor, y lo que hacemos es lo siguiente. Creamos un concepto nuevo de clase control que se llame, por ejemplo, 35 hora. Liquidaciones le tildamos las liquidaciones, en categorías dejamos todas, en cantidad le vamos a poner valor asociado 35, ya que va a ser un 35%, de que de lo mismo que hicimos en el concepto de valor hora normal, 35%, yo acá puedo optar por dos opciones, les voy a mostrar las dos. Puedo ponerle lo mismo que hice en valor hora normal, que es tabla de referencia, empleado valor hora normal, esta opción, y el importe operación cantidad por valor unitario sobre 100, porque es el 35% del valor hora. O en valor unitario tengo otra opción que es ponerle desde conceptos asociados, selección de conceptos, suma, importe, ¿de qué concepto? Del concepto valor anormal. Es básicamente lo mismo, porque el valor unitario, si yo pongo tabla referencia empleado valor anormal, me toma el valor normal. Y si yo pongo esto que está puesto ahora, que es selección de conceptos, valor normal, en teoría el concepto 50 de control está tomando valor hora, sería el mismo valor. O sea, cualquiera de las dos opciones es válida. Volvemos a la anterior si quieren, tabla de referencia. Empleado valor hora normal. Entonces acá tenemos configurado el 35% del valor hora, y eso lo hemos reflejado en operación, cantidad por unitario sobre 100. O sea, tenemos las dos partes de ese concepto, de ese punto. Ahora me está pidiendo que se le sumará un plus por año de antigüedad. Entonces, por cada año
Vamos a crear un concepto nuevo que se llame plus antigüedad, solapa liquidaciones, categorías todas, cantidad. Lo que determinamos para, según el convenio, cómo lo aplica, es una tabla de referencia también para tomar la cantidad de antigüedad que tiene cada empleado según su fecha de ingreso que tengan en el legajo. Indicamos en tabla de referencia empleado de antigüedad. Esta función lo que hace es tomar, según la cantidad de años, según la fecha de ingreso, aplica un porcentaje de antigüedad, va sumando según la antigüedad de años. Esto me dice que lo tenemos que aplicar sobre el valor hora normal. Todos esos datos están sobre el valor hora normal. Entonces acá ponemos, podemos poner lo mismo que en la opción anterior, que yo le indiqué que tienen dos formas de poder hacerlo. Una seleccionando el control, o otra poniendo tabla de referencia. En este caso usamos la de tabla de referencia como quedó la anterior. Y el importe va a ser cantidad por valor unitario sobre 100. Entonces acá determinamos que va a tomar, según la antigüedad del empleado, sobre el valor hora, un cálculo. Supongamos para 10 años, va a tomar el 10% del valor hora. Entonces esos tres conceptos, el valor hora, el 35 del valor hora y la antigüedad del valor hora, me dan una suma. Esa suma yo la tengo que volcar al concepto horas nocturnas que está por acá. Ahora lo vamos a repetir igual. Horas nocturnas tiene que ingresar porque es un concepto que yo ingreso según la cantidad de horas nocturnas que le corresponda a cada empleado. El valor unitario es donde voy a modificar y donde voy a ponerle desde conceptos asociados. Selección de conceptos, suma importe de los tres conceptos creados anteriormente. Les recuerdo que estos tres conceptos toman, uno el valor hora, el concepto 50, el concepto 60 toma el 35% del valor hora, ya tenemos otro valor, y el concepto 70 toma el plus de antigüedad según la antigüedad del empleado sobre el valor hora también. O sea, la suma de ese concepto va a ser la base para que yo multiplique por la cantidad a ingresar que le carguen horas nocturnas al momento de liquidar. Entonces lo que hicimos en este punto fue desglosar lo que nos pide en tres conceptos. Uno valor hora, otro 35 el valor hora y el otro el plus de antigüedad sobre el valor hora. Vamos a pasar al siguiente punto, que nos dice que configuremos un concepto para el pago de posibles embargos. Sí, este es un concepto que ya está definido en todos los convenios. En el caso de que no lo tengan, se puede copiar de un convenio a otro, la mayoría los tienen. O sea, es un concepto que va a aparecer debajo como tipo aporte y se va a llamar embargo. Ahora le voy a mostrar las características de este concepto. Para quien no lo tenga, vamos a suponer que nosotros no tenemos este concepto acá, lo voy a eliminar, si me permite, si no está asociado a ninguna liquidación. Bueno, me dejó eliminarlo, perfecto. Para el que no lo tenga, lo que hace es ir a un convenio que sí lo tenga, por ejemplo, modelo mensual genérico, voy a conceptos de modelo mensual genérico, y sobre embargo hago clic derecho copiar. Sin salir de la ventanita, vuelvo a convenios, voy a la práctica que es la que estamos usando, y hago clic derecho pegar. Automáticamente me pega el concepto embargo que no tenía hasta recién. Ahora lo que vamos a hacer es modificarlo y le explico cómo es el cálculo de este concepto. Este concepto es un concepto de tipo aporte, que se liquida en las categorías, en las liquidaciones seleccionadas, aplica a todas las categorías. En cantidad tiene un valor asociado, que en este caso no está configurado, que es 1. Y en valor unitario, en realidad acá valor asociado porque yo le puse 1, pero en realidad no es correcto esto. Le digo, porque esto va a aplicar, según supera el mínimo vital y móvil, el 10% o el 20%. Que ahora lo vamos a ver a eso. Entonces, ya está configurado de esta manera. Valor asociado
valor unitario toma el rango remunerativo, eso lo aplica sobre el bruto de la liquidación. Tiene una función de valor unitario embargo por defecto, que esa función ya viene en el sistema y ya viene asociada al concepto embargo. Y el importe tiene una función que es importe embargo. Estas asociaciones ya vienen, están definidas. Lo único a tener en cuenta para liquidarse este concepto son dos cosas. Uno, que al final del módulo sueldos y jornales, ustedes tienen la opción parámetros del servicio. En esta opción a ustedes les permite cargar el sueldo mínimo vital y móvil, que en este caso está desactualizado. Creo que hoy está en 8060. Lo vamos a modificar acá. Lo único que hacemos es tipearlo, ¿sí? Ponemos el sueldo mínimo vital y móvil está entonces al final del módulo sueldos y jornales en parámetros del servicio. Este valor acá es parámetro para que liquide el embargo según supera o no este valor. Y el otro punto importante es, dentro del legajo del empleado, ya que el concepto embargo, volviendo al concepto, es un concepto que el alcance es por empleado, o sea, no todo el empleado le corresponde que le aplique el concepto embargo. Entonces, como tiene alcance por empleado, el otro detalle es que en cada legajo, a quien corresponda, vamos a suponer que al empleado 3 con el que estamos trabajando, hay que indicarle en conceptos individuales todos los conceptos me van a aparecer aquí que tengan alcance por empleado. En este caso a nosotros nos interesa embargo y en importe lo que va en cantidad nada, el importe lo que va es el total a embargar a este empleado, el total no por cuota, digamos el total que le corresponde. Supongamos que yo pongo 15.000 pesos, automáticamente lo que hace el sistema es, según supere no el mínimo vital y móvil de 8060, aplica el 10 o el 20% sobre este valor. Y este valor automáticamente a cada liquidación que yo genere se va decrementando solo, ¿sí? Hasta llegar a cero. Cuando llega a cero, deja de liquidarse el embargo. Entonces, importante para este concepto es que el empleado tenga el concepto asociado en la solapa a conceptos individuales por el monto total del embargo, no el monto por cuota, y que esté actualizado, que es parámetro para, según aplique el 10 o el 20, el mínimo vital y móvil. Como les decía anteriormente, es un concepto que viene configurado, si no se puede copiar de otro concepto, de otro convenio, perdón. Punto 7 es similar, agregar el concepto de liquidación de retención y reintegro opuesto a las ganancias, es un concepto que ya viene definido en los convenios, reintegro y retención, ¿sí? En el caso que no lo tenga, se puede copiar de cualquier otro concepto. Estos conceptos los que van a determinar, ya es al margen de este curso, pero van a determinar si cómo estén cargadas las escalas, si el empleado le corresponde, si supera o no, y de esa manera el sistema determina si le corresponde o no reintegro o retención de ganancias. En este caso, bueno, como les decía, son conceptos al igual que el embargo, que vienen definidos, que se pueden copiar de la misma manera de un convenio a otro, sí que van a tener sus funciones internas como tiene embargo, que hacen el cálculo determinando lo que tengan cargado yo en las escalas correspondientes para cada año de liquidación. Retención lo mismo, un concepto de clase aporte que tiene sus funciones dentro. Este concepto lo único a tener en cuenta, como hicimos el ejemplo de embargo, que hay que tener en cuenta el mínimo vital y móvil y el monto a embargar en el legajo, es tener en cuenta que las escalas estén cargadas correctamente y de esa manera el sistema determina solo si aplica o no el cálculo de cada uno de ellos. Ya el último punto, bueno, los dos últimos hacen referencia a una misma tipo de liquidación. En este caso sería configurar un concepto de adelanto de sueldo y crear el concepto de descuento de adelanto de sueldo. Sí, generalmente cuando liquidan adelantos, a veces los liquidan en un concepto, en una liquidación aparte, antes de la liquidación de haberes normales. La mayoría lo hace de esa manera, eso es correcto.
Para eso hay que crear un concepto remunerativo de clase adelanto. Vamos a crearlo porque creo que no está ahí en el listado. Vamos a crear un concepto de clase remunerativo llamado adelanto de sueldo. Este es un concepto que aplica a todos los empleados. La solapa liquidación. En este caso, yo ya tengo creada la liquidación 9. Si es un tipo de liquidación, yo le digo de dónde la van a crear. Le vamos a tildar que se liquide solamente en esta liquidación, que no salgan a ver normales, ni en vacaciones, ni nada. Solamente va a aparecer en la liquidación adelanto de sueldo. Categorías afecta a todas, cantidad va a ser valor asociado 1 por el valor unitario que yo quiera ingresarle al momento de liquidar. Y el importe va a ser operación cantidad por valor unitario. Este es un concepto simple. Lo único diferente al resto es que se va a liquidar un tipo de liquidación adelanto de sueldo. Minimizando acá los tipos de liquidaciones, yo lo puedo ver dentro de archivos, tipos de liquidaciones. Acá tengo un adelanto de sueldo. Si no lo tengo, lo puedo crear haciendo clic derecho nuevo, por ejemplo, poniendo tipo de liquidación mensual, llamando adelanto. Eso es básicamente lo que está creado ahí. Yo ya voy a usar este. Desde acá pueden crear algún tipo de liquidación que necesiten, ajustes, etcétera. En este caso ya tengo creado el tipo de liquidación adelanto de sueldo, vuelvo al convenio, vuelvo al concepto que creé, que se va a liquidar en ese tipo de liquidación. Cuando yo calcule, que no sé si no tengo ese tipo de liquidación creada, vamos a crearla rápido para mostrarles algo. Voy a crear un tipo de liquidación para marzo de adelanto de sueldo. Así que fue la que vimos recién. Vamos a ponerle mes 3. Listo. Entonces, ahora, si yo hago un adelanto de sueldo para el empleado 3 con el que estoy probando, solo me aparece ese concepto. Y vamos a ponerle 1000 pesos. Entonces acá me va a salir un adelanto de sueldo por 1000 pesos. Generalmente en este concepto se aplican aportes y contribuciones. Lo que determina que salgan los aportes y contribuciones es el tilde en el tipo de liquidación de adelanto de sueldos. Por ejemplo, si yo voy al concepto jubilación y quiero que salga, que aplique sobre lo que le di adelanto, al igual que obra social, etcétera, tengo que poner el tilde en este tipo de liquidación. De esa manera, cuando yo liquide, me va a salir los conceptos que tengan el tilde en este tipo de liquidación porque aplican sobre lo que le di adelanto. Este es un concepto simple, como les decía. Lo que hay que hacer entonces ahora para que en haberes normales liquide sobre ese adelanto, ya que está lo que vamos a hacer es grabar la liquidación de adelanto esa, así aplico después el descuento. Entonces lo que hacemos es seleccionar adelanto de sueldo, liquidamos ese empleado, le ponemos 2000 pesos, acepto y me liquida el concepto de adelanto de sueldo. Lo guardo, está liquidado el empleado. Lo que vamos a hacer ahora es tirar el concepto del descuento sobre ese adelanto previamente entregado, ¿sí? O liquidado. Entonces lo que hacemos es crear un concepto, en este caso lo correcto es crearlo de tipo aporte para que lo descuente, descuento adelanto. Liquidaciones en haberes normales, no en adelanto porque el adelanto liquida el adelanto y el descuento lo voy a liquidar en haberes normales. Categorías todas, cantidad, valor asociado 1 y el valor unitario le voy a indicar qué valor me va a tomar esto. Vamos a indicarle desde conceptos asociados, selección de conceptos, suma, importe del concepto, adelanto de sueldo, pero ese concepto no se liquida en la misma liquidación, entonces no lo va a tomar, lo va a tener que tomar de la liquidación anterior. Para tomarlo de la liquidación anterior,
Si es dentro del mismo mes, se pone relativo. Generalmente dentro del mismo mes digo porque generalmente se entrega el adelanto y después se hace haberes normales. Entonces, cuando hago haberes normales, yo descuento lo que le entregué de adelanto. Entonces, para marzo, que es la liquidación que hicimos, le entregamos un adelanto de 2.000 pesos. Lo que yo estoy indicando acá es que me va a descontar lo que se liquidó en el importe de adelanto de sueldo de la liquidación de adelanto. No pongo acá ni uno. Si pongo uno, me va a tomar el mes anterior. Si pongo dos, 2 meses para atrás. Hoy vimos el ejemplo de poner 6 en uno de los casos, que toma los 6. En este caso pongo 0 porque va a tomar el valor de la liquidación anterior, pero del mismo mes. Me faltó el importe. Origen operación y en operación cantidad por valor unitario. Entonces cantidad 1, valor unitario, el total del adelanto que le entregué y el importe, la cantidad por valor unitario. De esta manera, si yo calculo ahora el mismo empleado, para la liquidación a haberes normales, ya está liquidada igual, vamos a reliquidarla. Me va a salir el concepto de descuento de adelanto por los 2.000 pesos que está tomando de la liquidación que hice previamente a esta. ¿Sí? Y lo vamos a repasar como lo configuré. Primero, concepto de adelanto. Concepto de adelanto de sueldo es un concepto que crea de clase remunerativo, que solamente se va a liquidar en el tipo de liquidación adelanto de sueldo. Cantidad va a tener 1 y en valor unitario a ingresar, ya que le voy a ingresar yo el adelanto que me pida cada empleado o el que le quiera entregar, y en importe cantidad por valor unitario. Ese es un concepto simple. El concepto de descuento es un concepto de clase aporte, se va a liquidar en la liquidación de haberes normales, cantidad va a ser 1, y el valor unitario va a tomar el importe adelantado de la liquidación anterior dentro del mismo mes, por eso le indicamos 0. ¿Sí? Y hace cantidad por valor unitario y me pone ese valor como... Si hay una... Ahí me están consultando si hay una función que le haga el adelanto en cuotas. Sí, tenemos un instructivo para hacerlo, en todo caso lo solicitan por ticket. Está básicamente como lo que explicamos recién, pero configurado para que ese descuento sea en cuotas. Eh, pero sí es posible hacerlo sin ningún problema, es muy similar a lo que hicimos recién, no está en la guía, así que por lo tanto eso no lo vamos a ver ahora, pero si lo solicitan lo tenemos para poder enviárselo, está todo correctamente con imágenes y los puntos para generar los conceptos. Entonces, bueno, repasando lo que vimos en la guía, sí vimos algunos conceptos de clase bastante simple de configurar, algunos conceptos que tienen una vigencia de valores, vimos algunos conceptos más complejos que por ahí toman porcentajes y hay que crear escalas. Vimos otros que toman según la cantidad, si supera o no, con condicionales, diferentes valores, 1 o 1,5. Y después vemos un concepto que creo que fue el más complejo, de que hay que desglosarlo en 3 partes, ya que esos 3 valores determinaban sobre el cual multiplica las horas nocturnas de cada empleado. Vimos el concepto de embargo con 2 cosas muy importantes a configurar, que es el mínimo vital y móvil y el total del importe embargado en el legajo del empleado. Vimos los conceptos de retención, reintegro y impuesto a las ganancias, que también se pueden copiar de la misma manera que lo vimos con embargo, que ya vienen definidos con sus funciones y demás, pero se pueden copiar de otro convenio si es que no están. Los conceptos de adelanto de sueldo y descuento de adelanto fueron el último punto. De esta manera vimos la guía del día de hoy, práctica 3. Todas las consultas ahora las voy a ir chequeando y de cualquier manera el curso se va a subir a YouTube o se lo podemos enviar al link si lo solicitan por ticket, al igual que cualquier instructivo, como por ejemplo el que me solicitaron recién, que es el de adelanto en cuotas, ¿sí? Eh, entonces les agradezco por haber participado el día de hoy. Yo ahora me voy a terminar con el curso, me voy a quedar al chat unos minutos para ver algún caso puntual que hayan solicitado
y bueno, ya que tengan buenos días, ¿sí?